Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Los temidos apagones son una realidad. Finalmente, las autoridades dispusieron un cronograma de racionamientos en todo el país. El costo es extremadamente alto. Las pérdidas en la producción serán enormes y el funcionamiento del país se verá seriamente afectado. La exigencia nacional es que la situación actual se pudo haber evitado si se tomaban las previsiones oportunamente. Se acusa que no se adoptó ningún plan de contingencia para enfrentar esta situación. Hoy vamos a tener entonces un panel para hablar sobre el tema eléctrico. Y para ello nos acompaña Fernando Salinas. Él es analista energético. Gracias también a Katia Lilian Rosa. Ella es la presidenta de Electrisol S.A. Saludo a Jorge Luis Hidalgo, director de Energía de la Cámara Ecuatoriano-Británica. Y también nos visita aquí en el estudio Hugo Arcos. Él es jefe del Departamento de Energía Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional. Gracias a nuestros panelistas, a la audiencia, aquí empezamos. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. El racionamiento de energía eléctrica vuelve a ser un tema en las conversaciones de los ecuatorianos y en la agenda urgente de las autoridades. Y nos hace mirar en retrospectiva y evidentemente recordar uno de los hechos que marcó la historia del país. El 28 de noviembre de 1992, el presidente Sixto Durán Ballén emitió un decreto a través del cual se adelantaban todas las actividades 60 minutos. La intención era que la gente aprovechara la luz solar para realizar sus actividades y así reducir la demanda de energía en hogares y en empresas. En ese año, así como ahora, la falta de lluvias impedía que el caudal de la represa Paute generara la energía necesaria para la demanda de electricidad que tenía el país. La medida terminó el 5 de febrero de 1993 y años después, Sixto Durán Ballén dijo que esa fue la mejor salida para evitar el racionamiento energético y causar millonarias pérdidas en el sector productivo. Para el año 2009, este problema volvió al país y se enfrentó a una nueva crisis energética. El presidente Rafael Correa declaró emergencia en el sector en noviembre de ese año. Y a pesar de que dijo que la crisis estaría controlada en 10 días, la situación se prolongó por mes y medio. Y allí arrancó la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos con los que nos dijeron que el país no volvería a atravesar esta situación. Incluso en algunas ocasiones hemos exportado energía, pero como vemos, hoy los racionamientos regresan. Y vamos entonces a iniciar. Ingeniero, por favor, su apreciación. Ya Belén nos ha puesto en antecedentes de lo que ha ocurrido en el transcurso del tiempo. Entonces la pregunta es, este es un tema recurrente en la historia. Gracias, Andrés. Gracias saludos a la amable audiencia de este importante programa. Los que tengan luz, por supuesto, los que no se van a perder este programa. Esa es una evidencia de que no estamos aprendiendo de los errores pasados y estamos volviéndolos a cometer. Y esto además significa que estamos haciendo lo mismo y esperando un resultado diferente. Y esto hay que hablarlo claramente. Y yo creo que hay un tema que es, digamos, un error de fábrica que se tiene que corregir por el tema eléctrico, que es básicamente que no se toman en cuenta las amortizaciones de inversión en los nuevos proyectos hidroeléctricos o energéticos en el país, eléctricos. Esto significa que, por ejemplo, Coca-Cola Sinclair, cuando se hizo la inversión, se la contabiliza como una donación. Ya. Y lo único que se calcula es el costo de operación y mantenimiento, y eso es lo que se cobra. Entonces, si usted no tiene, llamémosle un retorno de inversión o por lo menos un plan de expansión que se llama en el sector eléctrico, lo que usted le está diciendo realmente a los números es no voy a expandirme, no va a crecer la demanda, lo cual no es verdad, porque la población crece, la demanda crece, y solo le está dando recursos a la parte de mantenimiento de operaciones. Ahora, pero eso se resuelve si se atiende el contenido del plan maestro de electricidad.
Ese es el que establece el sendero por donde debemos transitar. Por supuesto, pero si usted le está quitando recursos claro. y además entorpece las inversiones privadas, este es el cóctel perfecto de la quiebra del sector. Y además, pasaron los años, teníamos de forma más o menos manejable el tema de operación y mantenimiento, pero ciertos funcionarios se ponen muy regalones con dinero ajeno y a partir de ahí, además de que ya existe escasos recursos o nada de recursos para nuevas inversiones, dan un subsidio. Eso vamos a hablar más adelante. Hugo, el tema es que a mí me parece que se desordenó al sistema. Cuando había Inesel, una cosa más pequeña naturalmente, en otras circunstancias, Inesel hacía producción, generación y distribución. Y ahí funcionaba, mal o bien, pero funcionaba. Sí, muy buenas noches. Sí, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, refiriéndonos a la época del Inesel, recordemos que en el año 99 se produjo la primera modificación sustantiva en el sector eléctrico con la mal llamada desregularización que venía en función de la tendencia del mal llamado neoliberalismo. En el país fue aplicado sin tener las condiciones adecuadas. Nuestro sistema es un sistema pequeño, no daba las señales para el interés por parte de los inversionistas privados para participar en este mercado, no así en otros países como Colombia, Perú, Argentina, Chile. Se aplicó la receta, se aplicó sin un análisis adecuado, fracasó, es uno de los primeros fracasos que tuvimos hacia el año 99. Después se volvió a aplicar una nueva receta que se quedó plasmada en lo que sería la ley del 2015, que es la ley que está vigente. Nueva receta que tiene una inclinación muy política hacia el lado de la izquierda y que ha dado como resultado una empresa pública que no tiene capacidad de financiar proyectos de inversión en generación. Con Celes, ¿no? Selec, perdón. Es EP, ¿no? Es una empresa pública. Empresa pública. Tiene que ser administrada como una empresa pública. Así es. Entonces, volvimos a la idea de empresa pública, pero una empresa pública a la cual se le ha quitado totalmente su capacidad de inversión, por lo que mencionaba ya Jorge. A través de mandatos constituyentes y después la misma ley como tal, le quita esa capacidad. ¿Y a quién le dio esa capacidad? El gobierno, a través de endeudar al Estado, es el que financiaba los proyectos. El EGP lo que hacía es firmar los contratos de construcción. Los contratos de inversión los firmaban en condiciones que hasta la fecha son secretas y que nunca hemos tenido conocimiento, lo firmaba el gobierno. Bajo esas condiciones pasan los nuevos gobiernos, que se los ha llamado de transición, gobiernos que ya no siguieron con esa política de endeudamiento y por supuesto no invirtieron en generación. Y tenemos el resultado desde que hace 6 años el EGP no ha podido invertir ni un solo megavatio en el sistema. Ok, gracias. Fernando, quisiera su apreciación en torno a lo que han dicho sus colegas de panel. Lo que se genera, lo que se vende en energía eléctrica, ¿no es suficiente para hacer inversiones? Muy buenas noches, gracias por el espacio. A ver, yo creo importante este análisis que ha hecho Hugo en la parte introductoria de este péndulo en el cual hemos vivido en los últimos 20 años o un poco más, alrededor de 30 años, en el sector eléctrico donde, como bien se lo hacía notar, pues desde el principio había una empresa que hacía todas las actividades de la industria, esto es generación, transmisión, distribución de electricidad, luego se pasó por una etapa de desregularización y más adelante de nuevo, a través de una nueva constitución, se recuperó para la parte pública que sea el Estado quien invierta en nueva generación que dote, ¿no es cierto?, de este importante servicio a la ciudadanía. Pero efectivamente allí hay un problema estructural más que tiene que ver con el tema legal de estructura, que es el tema tarifario. Si es que nosotros vemos, ¿no es cierto?, que las etapas de generación, transmisión y distribución tienen costos asociados a ellas y con la tarifa se financia inclusive la expansión, es decir, la construcción de nueva infraestructura. ¿Con la tarifa es suficiente para hacer inversiones? A eso iba. Ya. No es suficiente, no es suficiente. En este momento. Hay un subsidio. Aparte del tema de los subsidios que existe para el tema residencial e industrial, existe también una estructura tarifaria que no cubre todos estos servicios, especialmente en etapa de en la etapa de generación, que es donde está, digamos, concentrada la mayor cantidad de inversión en el sector energético. ¿En cuánto nacional. debería ser la tarifa, Hugo, por favor, este rato? Sí, o sea, si nos comparamos con sistemas parecidos, sistemas similares, como es el caso del sistema uruguayo, hablamos de tarifas que serían digamos, en términos generales, al menos un 30-40% superior. Más alto. ¿Y este rato en cuánto estamos comprando a Colombia?
Lamentablemente hay picos de compra que vienen desde 20, 25 centavos, que de hecho ya eran históricos, claro, y han subido a 57 hasta 60 centavos el kilovatio hora. ¿4 centavos lo que cuesta ahora o cuánto? El promedio de la factura del sector residencial es alrededor de 9 centavos por kilovatio hora, y la gran mayoría de ciudadanos, esto es alrededor del 50% de ciudadanos en nuestro país, recibe un subsidio que es la mitad de esos 9 centavos por cada kilovatio hora. Gracias. Katia, quisiera que también nos ilustre respecto a lo que ocurre con la capacidad instalada y la demanda, particularmente en las centrales hidroeléctricas. ¿Cuánto las centrales hidroeléctricas del consumo son atendidas por este sistema? Buenas noches, telespectadores. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, el tema de las centrales hidroeléctricas en el histórico del SENACE publicado en términos anuales, estamos que las centrales hidroeléctricas colaboran en un 82% dentro de nuestro sistema nacional. En este mes, en donde ya llegamos al periodo de estiaje, esta colaboración de las hidroeléctricas al sistema nacional bajó a un 67%. Es lo que está este momento produciéndose en las hidroeléctricas. Exactamente. Ya. Ese desfasado del 15% menos en producción hidroeléctrica es lo que nos ocasionó nuestro problema con los apagones. Ahora, yo quisiera que usted analice la estructura de funcionamiento, lo que habíamos señalado, que esta es una empresa pública. Perfecto. La mayor participación en el sector eléctrico es público. Yo siempre, como del parte del sector privado, abogo que nuestra responsabilidad es delegar también a la empresa privada cierta participación en ese mercado. Estoy segura que la empresa privada, con un marco regulatorio adecuado, va a participar y va a colaborar al sistema eléctrico. Pero hay un marco jurídico, que es el decreto 238. Bueno, hubo un decreto 238 mandatorio por parte del presidente que hasta ahora los funcionarios y autoridades no lo han hecho cumplir. Yo diría que debería el presidente hacer un mayor seguimiento del tema para presionar y hacer con que las cosas se den y se abran las puertas para la inversión privada en el sector. Ok. ¿Qué ocurre con los nuevos proyectos, Jorge? Más allá de los nuevos proyectos, sí, analicemos qué pasó. Claro. Lo que pasó es que desde hace 6 años creció la demanda a 1000 megas y desde hace 6 años no se invierte en nueva generación. La última fue el Coca-Cola Sinclair. Hay pequeña generación, algo se ha hecho, pero pasó el Coca-Cola Sinclair. Eso evidentemente, cuando en 6 años aumenta la demanda, hace que colapse el sistema. Entonces, ahorita no tenemos un plan eléctrico, un plan maestro eléctrico, desfasado totalmente, donde hay proyectos como el Aromo y Villonaco, que ni siquiera todavía se formaliza la firma, pese a que han hecho firmas ya con el presidente y todo, no se termina de concretar y de estructurar, porque hay un tema de fideicomisos. ¿Cuánto es el consumo, digamos, el incremento anual del consumo? Tú dices que es 1000 en 6 años. 1000 en 6 años, eso se puede calcular, son 200, 300. 200, es lo que va subiendo el consumo año tras año. Por supuesto. Y eso se tenía que haber ido corrigiendo o atendiendo ese incremento con las centrales otras que están paradas. Por supuesto. ¿Qué pasó con Toachi, por ejemplo? No, pero además de las hidroeléctricas están paradas. Hace 2 años ya sabíamos que iba a haber el fenómeno del Niño. Y tuvimos al menos 1 año para prepararnos, porque tenemos además, porque se necesita un parque termoeléctrico que justamente se complemente con las hidroeléctricas, claro, porque ahora sufren un estiaje más profundo y hacen que genere menos. Tenemos un parque termoeléctrico de 1700, 1800 megas que funciona solo la mitad. Entonces ahí usted puede ver la fotografía del desfase de inversiones de nueva generación y el desfase que produce, que además existan subsidios, porque ya no hay recursos ni siquiera para hacer mantenimiento. Prueba de ello es que las termoeléctricas no están funcionando. Vamos a ir con Belén, ella no tiene información justamente de lo que estamos hablando, lo que sucede con el déficit en energía en el país. Belén, por favor.
El déficit de energía en el país al momento bordea el 19%. Hasta mayo de este año, el Ecuador tenía disponibles 7.074 megavatios de electricidad. El 73% de ellos corresponde a la producción de hidroeléctricas, el 24% a termoeléctricas y el 3% a energía no convencional. En épocas de lluvia, esta energía alcanza para cubrir la demanda interna de electricidad. Usualmente el país tiene un excedente de 2.000 megavatios, pero entre octubre y marzo el país sufre de estiaje, es decir, el caudal de los ríos baja por la sequía y con ello no hay suficiente cantidad de agua para que las hidroeléctricas funcionen. En el 2023 el estiaje ha sido el peor de los últimos 7 años. Solo para citar un ejemplo, el río Paute, ubicado en las provincias de Azuay, Cañar, Morona, Santiago, que abastece al segundo complejo hidroeléctrico más grande del país, llegó a tener un caudal de 5 metros cúbicos por segundo, cuando lo normal es de 60. Esto ocurrió porque en esas zonas del país no llovió por 31 días consecutivos. Y aunque el estiaje es una de las causas de esta crisis, el problema es que el país no pudo, ante esta emergencia, regresar a ver a sus termoeléctricas. ¿Por qué? Vamos contigo, Andrés. Fernando, lo que acaba de señalar Belén me parece muy interesante, y es que en circunstancias normales hay un excedente, 2.000 y tanto. Entonces uno dice, ¿por qué se cae en este periodo? Y uno dice, uno llega a la conclusión, es el estiaje o la zona seca. ¿Qué hacer o cómo leer esto? Bueno, la interpretación básica sobre este tema es que en nuestro país tiene un sistema de generación básicamente basado en hidroelectricidad y una parte, digamos, considerable de termoelectricidad con generación con derivados del petróleo. En la parte de la electricidad, para que exista el recurso, evidentemente, en los meses de abril hasta septiembre existen muchas lluvias, existe suficiente generación hidroeléctrica, pero se presenta el estiaje entre los meses de octubre y marzo, y entonces allí es que existe pues presión sobre la generación térmica que tiene que ser puesta en funcionamiento para afrontar ese tipo de inconvenientes. Esa es básicamente, ¿no es cierto?, esta respuesta que se puede dar, que 6 meses tenemos suficiente energía inclusive para exportar, como de hecho lo hemos estado haciendo a nuestros vecinos Colombia y Perú. Inclusive en ciertos años hemos sido exportadores netos de energía eléctrica a nuestros vecinos, pero en los otros 6 meses pues tenemos que tener suficiente energía térmica para afrontar el fenómeno del estiaje. Entonces, Katia, lo que uno pregunta es, ¿por qué no estuvo en capacidad el sistema térmico de responder frente a este hecho que se vuelve repetitivo en atención a las consideraciones del clima? Claro, el estiaje es cíclico. Ya sabemos que va a haber. Probablemente este es un poquito más crítico, más grave por lo del niño, en fin, pero sabemos que hay esto. Claro, hay vueltas que dan las lluvias, normalmente son 50 años y vuelven las situaciones más críticas en determinados momentos, que creo que es lo que estamos pasando ahora. Lo que yo menciono siempre dentro del sistema eléctrico ecuatoriano es que deberíamos construir una matriz un poco más resiliente. Y eso quiere decir poder afrontar las dificultades y salir adelante. En esa resiliencia yo pondría que deberíamos incursionar un poco más en el tema de las energías renovables no convencionales. Ellas no son la solución del problema, pero son un gran alivio para el problema. ¿Y ese ámbito, ese campo al que usted se refiere, podría ser asumido por el sector privado? Claro, el sector privado está definido y puede ayudar siempre y cuando exista un marco regulatorio vigente a lo cual nos podamos atener, porque nuestra situación en el mercado solo podemos participar si es que tenemos un título habilitante. Y para eso, para acceder a un título habilitante, necesitamos el permiso del Estado y una regulación a la cual nos podamos acoger. Okay. Vamos a terminar este segmento. Hugo, no sé si quieras agregar algo. Yo planteo lo siguiente. Si para tapar el bache, digamos, era necesario que el sistema térmico esté en plenitud, ¿qué pasó? Ahí es donde está la ineficiencia, la negligencia o como quiera llamarse. Bueno, había mencionado yo que la posibilidad de inversión en nuevos proyectos térmicos o de generación en general
es prácticamente vedada bajo las condiciones de la camisa de fuerza que nos impone la ley en este instante, ¿no? Obviamente que ahora, desde el punto de vista operativo, la planificación de mantenimientos es una tarea propia de SELEC. SELEC tiene que desarrollar esas tareas propias de mantenimiento de sus centrales, pero también tenemos que tomar en cuenta que son centrales que están ya con su vida útil, la mayoría de ellas con su vida útil cumplida. A esto se adiciona el hecho de que el problema ya fue mencionado precisamente en la universidad. Hicimos nosotros en febrero de este año hicimos nosotros un congreso, una reunión con la participación de las principales instituciones del sector, en la que ya mencionábamos la necesidad, o se veía la necesidad de mejorar las condiciones de vista a este estiaje, que está acompañado del fenómeno del Niño. La única forma era atender las térmicas. Por supuesto. Aunque estén en condiciones muy precarias, pero había que habilitarlas. Tal vez ahí es un dato interesante que el SENACE en esa ocasión nos informaba que estaba planificada la entrada de los siguientes proyectos. Sarapuyo, que es una parte del Toachi Pilatón. Huascachaca, que efectivamente entró, es un proyecto de 50 megavatios eólico. Y recién para el 24 está planificado el ingreso de Ayuriquín, que es la otra etapa del Toachi Pilatón. Y el Aromo, asimismo, está planificado para el año 2024. Aquí destacar, los años dentro de la planificación de la expansión de generación son varios, ¿no? Pero obviamente que con ese escenario, lo que se planteaba, y en esa misma reunión SENACE lo establecía, la necesidad de tener una indisponibilidad bajísima en cuanto a la generación térmica. 23 de febrero del 2023 de este año. Y no se tomó en cuenta esas alertas, a pesar de que estuvo presente también SELEC. Tengo que ir a la publicidad, vamos a atender nuestro corte comercial y enseguida retornamos para la segunda parte de Hora 25. Bien, vamos entonces a la segunda parte de nuestro programa y quiero plantear a Hugo estas térmicas que están en Esmeraldas, la 1 y la 2. ¿Qué pasa ahí? La central 1 es la central turbovapor, la central a vapor, que se nos ha informado, o lo dijo el ingeniero Quillas, que en la próxima semana estaría ya en operación. Estaba en fase de mantenimiento y son 125 megavatios que se incorporarían al sistema para paliar un poco el déficit energético. ¿Cuál es el problema con estas centrales de Esmeraldas? Que dentro del proceso de rehabilitación de la refinería del Pacífico, ese tan bullado proceso de modernización, nunca se sustituyeron la generación térmica propia de la refinería, del Pacífico, refinería de Esmeraldas, corrijo. Nunca se sustituyeron la generación de la refinería de Esmeraldas y esas unidades definitivamente terminaron saliendo de operación. Hoy por hoy, la generación térmica de Esmeraldas del Sistema Nacional Interconectado se prioriza para dar servicio a la carga de la refinería de Esmeraldas. O sea, se queda ahí mismo. Se queda ahí mismo, lo cual obviamente va en desmedro de tener un déficit energético hacia la ciudadanía. ¿Qué combustible utilizan estas térmicas? Las dos unidades, tanto la unidad, digamos, la central 1 como la 2, utilizan residuo de petróleo propio de la misma refinería. Se aprovecha el residuo. Ok, vamos a ir con Belén. Quisiera conocer qué es lo que ocurre en torno a los países y particularmente el caso de Colombia con el suministro de energía. Belén, por favor. Ecuador y Colombia han colaborado en conjunto en los últimos años en la compra-venta de energía cuando ha sido necesario. Sin embargo, esta vez los costos de la importación son alarmantes. En septiembre, el precio de la energía que le comprábamos a Colombia era de 25 centavos. A inicios de octubre, 32 centavos. Y después del 16 de este mes, el costo alcanzó los 57 centavos. Esto porque la energía que Colombia nos está vendiendo es térmica y eso la hace más costosa. Si se compara con la generación hidroeléctrica del Ecuador, es alrededor de 12 veces mayor. Pero esas cifras no son el único problema, pues Colombia tampoco garantiza entregar los 400 megavatios que había ofrecido, pues atraviesan una situación climática igual a la nuestra. Otra opción de la que se había hablado desde el gobierno es recurrir a barcazas turcas que podrían proveer 800 megavatios, pero que se instalarían en 4 meses, por lo que no representan una solución para esta emergencia. ¿Qué más puede hacer entonces el Ecuador? Claro, Colombia se convirtió en un momento en una salvación, tapaba el hueco, pero ahora Colombia tiene esta dificultad y los precios también subieron. ¿Qué pasó? Bueno, primero, como les decía, no hubo dinero. Y literalmente decían no hay recursos para nueva generación, pero sí hay recursos para comprarle a Colombia. Ahora está a 60 centavos el kilovatio hora, la semana pasada. Sí. Entonces, ese déficit... ¿Hay una idea de cuánto nos ha costado comprar energía a Colombia?
Bueno, el ministro Santos mencionó que eran 30 millones de dólares semanales que se iban a compra de energía en Colombia. Esto no sé si sea correcto, pero lo mencionó. Esa es la referencia que tenemos, de lo que cuesta traer la energía de Colombia. Por supuesto. Para venderla a 5 centavos. Ah, claro. Entonces, ese déficit que va a generar, estamos quebrándolas a las empresas eléctricas. Y la ciudadanía tiene que conocer esto. Porque si no hacemos no frenamos el sangrado que está pasando, al final del día nos están pasando la factura a todos nosotros. ¿Cómo? Se tiene que revisar el pliego, o si no, más deuda, o si no, menos recursos para salud, educación e infraestructura. Katia, es muy barato a 5 centavos. En todo caso, ¿cómo publica mismo nuestra Agencia de Regulación y Control de Energía? Vendemos a algunos consumidores a un poco más de 5 centavos. Sin embargo, nuestro costo de energía real está para arriba de los 15 centavos. Entonces, esa diferencia siempre fue asumido por el gobierno y es en donde realmente deberíamos trabajar. Claro que todavía con los 15 centavos estamos distantes de los 60 que nos quiere cobrar Colombia en este momento, pero debemos transparentar los precios y en algún momento deberíamos quitar este subsidio al sector para que haya mayor presupuesto para nuevas inversiones. Con este concepto que se repite con frecuencia, que la energía eléctrica o la luz, como decimos nosotros aquí, es más cara la que no hay. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. El país va a entrar en una crisis más profunda porque dejamos de tener energía eléctrica, consecuentemente tenemos menos producción. Con menos producción, el fisco también recauda menos y toda la economía se para en algún momento. En las circunstancias, Fernando, que estamos viviendo, la posibilidad de incorporar estas térmicas que no las habían mantenido, que no fueron trabajadas, prevenidas, digamos, en el pasado, este momento es muy difícil. ¿Qué podría ocurrir ahí con las térmicas que tenemos? Bueno, si es que el parque térmico que está, digamos, pendiente de ponerse en funcionamiento a través de este proceso de mantenimiento, son alrededor de 800 megavatios, pero quiero recalcar que la mayoría de estos proyectos, digamos, más bien dicho, de estas centrales de generación térmica, son generación térmica muy antigua, datan ellos de alrededor de 50 años. Yo pensaría más bien que el país tiene que ir y enrumbar su visión sobre el desarrollo de generación renovable no convencional. Efectivamente, se tiene que recuperar algún porcentaje de ese parque termoeléctrico que son alrededor de 800 megavatios, 900 megavatios, pero yo creo que se tiene que dar vuelta a la página. Para este estiaje yo creo que ya estamos un poco tarde. En este momento ya no podemos. Ya no podemos. Yo creo que debemos echar mano de soluciones, por ejemplo, del tema de eficiencia energética para el sector residencial, comercial, industrial, sobre todo, que son los que consumen el comercial grande y el industrial grande, grandes bloques de energía, y allí puede haber un trabajo efectivo entre las empresas de distribución y las industrias para que estas industrias no consuman en los horarios de demanda más alta, que es entre las 17 y las 20 horas de cada día. Ahora, esto del subsidio me ha llamado la atención. ¿Qué ocurre con las industrias? ¿Qué ocurre con las empresas grandes, con las actividades productivas importantes en el país? ¿Se está subsidiando también a ellos? Bueno, primero quiero destacar que necesitamos un aparato productivo, industrial, activo, creciente, y esto no tiene nada que ver con que se les quiera perjudicar ni siquiera al sector minero ni petrolero. Pero evidentemente no está sincerado el precio, y peor ahora con una compra exorbitantemente alta que es de 60 centavos el kilovatio hora. Esto fue diseñado porque en teoría nos sobraba energía en las noches por las hidroeléctricas. Pero la ciudadanía tiene que conocer que estamos importando las 24 horas al día de Colombia. Y cuando usted importa las 24 horas es porque ya prendió todas las hidroeléctricas, ya prendió todas las termoeléctricas, le falta y necesita importar. Y ahora además hay apagones. Pero quienes terminan pagando la planilla son los mismos industriales y es la misma población. Porque ¿cuál es el costo del apagón? Entonces, todos nosotros finalmente nos estamos autoperjudicando, porque hay un costo enorme de no producir. Y además hay un costo enorme de los 60 centavos que está comprando a Colombia. Si el ministro Santos dice
yo igual les mantengo el subsidio porque yo soy generoso. Alguien va a pagar esa factura que no va a ser el ministro Santos. Claro. Entonces ahí nosotros tenemos que pensar en una reingeniería, no solo eléctrica, sino del sector energético como tal, y promover soluciones enfocadas en un plan de seguridad energética nacional, que tiene roles importantes de aprovechamiento energético nacional, de eficiencia energética, pero sobre todo de disminución de importaciones, entre estas las de combustibles, que han crecido 300% para importar diésel, claro, para las generadoras térmicas. Ok, Katia, y la legislación, en la estructura esta, que habíamos hablado en el primer segmento, que era caótica, que era desordenada, que había una serie de entidades, antes solo había el INESEL, ahora, ¿qué está pasando con la legislación? Habría que revisar, perdón. Habría que revisar, yo diría que el ente encargado de la legislación para el sector eléctrico es la Agencia de Regulación y Control Eléctrico y Recursos Naturales No Renovables. Ellos tienen la facultad de emitir las regulaciones que van a estar vigentes para el sector. Con eso van a poder contratar energía de privados, dándole un marco legal. Y con eso podemos, de cierta manera, entrar a funcionar muchas centrales, yo diría, en corto periodo de tiempo, si es que hay una disposición a que se hagan estas regulaciones, a que estén en vigencia y que podamos acogernos a ellas. ¿Se han hecho licitaciones, por ejemplo, convocatorias? Bueno, se han hecho licitaciones del año anterior, las cuales están pendientes su firma del título habilitante para posteriormente hacer la construcción y entrar en operación. Eso estamos pendientes, pero lo va a funcionar. El ministro Santos ofreció dejar terminando y concluido estos procesos. Realmente podemos convocar nuevas rondas de subasta, pero también podemos pedir el ingreso del sector privado en una parte que contempla que energías renovables no convencionales pueden entrar al sistema nacional cuando hay un marco regulatorio pertinente. Y no necesitamos recurrir a todo un sistema de subastas como para hacerlo viable y esperar el ingreso de generación. Ok, Hugo, quizás alguien que nos está viendo dice, estos apagones y estas circunstancias y este caos en el sistema es provocado, es generado para que entren las privadas. Podría ser, ¿no? haber esas ideas, claro. Obviamente que sí. La situación de crisis da para eso y para mucho más. Lastimosamente es así. Y de ahí que la alternativa para salir de este punto al cual hemos llegado, pues es precisamente que de aquí en más, o pensemos que vamos a tener un nuevo gobierno en pocos días, la recomendación a ese nuevo gobierno es que la estructuración de un nuevo marco legal debe de estar soportada en un diálogo en el que integremos la academia, en el que estén integrados los actores privados, en el que tengamos, por ejemplo, una supervisión de los órganos internacionales de crédito, para poder dar luces a lo que sería un esquema dinámico que permita el ingreso tanto de generación privada y que también fortalezca a la empresa pública, porque es un hecho palpable. Tenemos una empresa pública, CELEGP está ahí, pero si no le damos las herramientas para que financieramente sea sujeta de crédito, es imposible que esa empresa pública pueda crecer su generación y brindar una garantía de servicio al país. Ahora, lo que sí genera algún nivel de dificultad es que alrededor de los grandes proyectos y de las grandes iniciativas sí han habido denuncias de corrupción también. Nuevamente, ¿cómo se corrige eso? Se corrige, por ejemplo, le cito un ejemplo en particular y que para todos es conocido. Se habla mucho del proyecto Santiago. Se le pone como la solución. Imagínense, poner un proyecto de 3.000 megavatios nuevamente en la cuenca del Amazonas. Es un proyecto, es una locura. No se lo ha discutido a nivel técnico en un foro abierto, no se lo ha transparentado, no ha habido esta oportunidad de participar nosotros como academia y establecer nuestros criterios. Estamos dejando fuera proyectos de generación hidroeléctrica cuyos estudios están listos en la cuenca del Guayabamba. Para el occidente, digamos. Para la otra cuenca. En estos instantes, con las lluvias que se suceden en Quito... ¿Solo hay Guayabamba o hay otras? Hay más proyectos hacia la zona del Pacífico. Hablábamos de la energía renovable no convencional, pero entonces cuando se plantean estas hipótesis para plantear la expansión, debemos de hacerlo sobre la base de una discusión netamente técnica.
no unas directrices o una autoridad ministerial que empieza a hacer propaganda de un proyecto en particular y que sabemos que son proyectos que están subvalorados, que tienen unos análisis de costos que los hemos analizado y que están total y absolutamente subvalorados, y se lo puede demostrar con 2 o 3 fórmulas. Es totalmente absurdo. Entonces, esa visión de creerse que la autoridad del sector es la única que puede participar en el proceso, creo que es la que se tiene que cambiar. Ok, ¿qué pasa con el gas, Jorge? ¿Qué opciones hay de tener energía provocada por gas, con gas? Es muy interesante la pregunta, porque lo que necesita este país es el complemento. Estamos desbalanceados. Claro, tenemos una dependencia enorme de las hidroeléctricas. Por supuesto, y exportamos además electricidad a Colombia, y además con subsidio. Claro. Ah, esa también va con subsidio. Por supuesto, porque a Colombia también le damos el precio solo de operaciones y mantenimiento. No le incluimos el de inversión. Ya. Entonces le vendemos a 3 centavos y le estamos comprando a 60. O sea, ellos nos devuelven sin subsidio. Ellos nos transparentan sus números. Claro. Pero además necesitamos un sistema flexible que lo da la termoeléctrica, y que además el Ecuador, siendo un país petrolero, tiene grandes recursos de gas natural, que además nos damos el lujo de quemar en el oriente ecuatoriano. El Ecuador quema más de 120 millones de pies cúbicos de gas al día, que es rico en propano y butano, que es GLP, que también importamos, es rico en metano, que es gas natural, que de hecho proponemos importación desde Estados Unidos. ¿Y esas plantas, de gas, son muy costosas? Se pagan, es rentable hacer el negocio. Pero además, el gas natural, por ejemplo, de Campo Amistad, hay una instalación, infraestructura de producción de gas, que nos quisieron vender como una de las soluciones, el señor Uquillas y el señor Santos, de que se renten esas facilidades para importar gas. Y resulta que la infraestructura de cambiar, de reformar esa infraestructura, tomaba más de 8 meses. Y además, Petroecuador le dijo con 2 informes, no es posible, esto es antitécnico. Insistieron con esto y perdimos, evidentemente, mucho tiempo en tratar de promover importación de gas. Fernando, ¿qué ocurre con Termogás de Machala? Bueno, antes de sí, claro. Seguir con esa pregunta que me parece muy interesante, pero que creo que vamos convergiendo hacia temas esenciales y estructurales para resolver los problemas del sector eléctrico en este set. El primero, creo básico, el tema de una reforma legal regulatoria, que creo que todos estamos coincidiendo. El otro tema me parece que ir hacia una política de largo aliento, de sostenibilidad y de seguridad energética a nivel nacional. Y cuando hablo de seguridad energética también hablo de la diversificación de las fuentes. Ahí voy al tema del gas natural. El gas natural que tenemos en nuestro país, hay reservas probadas en el Campo Amistad, y de hecho puede ser una opción muy viable para dar potencia firme al Sistema Nacional Interconectado. Pero también, sin olvidar en este tema de la seguridad energética, la diversificación sobre fuentes renovables de energía. Una de ellas, y que es muy rica en nuestro país, es la energía geotérmica. Y en nuestro país existe, por ejemplo, un proyecto, el proyecto Chachimbiro, que viene siendo estudiado durante algunos años, pero que todavía no madura hacia un proyecto y que sea, digamos, parte de la solución con alrededor de unos 200 megavatios, y sobre todo que la energía de este tipo tiene factores de potencia muy altos, factores de planta, perdón, de alrededor del 0.9. Es una solución. Es una muy buena energía, digamos. Es una energía que puede dar solución. ¿Y ahí, ese proyecto es privado o público? No, en este momento lo está gestionando SELEC, que es público, pero con el apoyo de un privado se lo puede, digamos, hacer realidad en un tiempo menor posible. Y hay otro tipo de fuentes energéticas como la fotovoltaica, los proyectos hidroeléctricos más pequeños en este tema de la diversificación, no solo en las fuentes, sino en la ubicación de los proyectos. En la cuenca occidental, muy bien lo decía Hugo, hay algunos proyectos tanto en la cuenca del Guayabamba, en la cuenca del Puyango, que podemos implementarlos con la ayuda del sector público y del sector privado para afrontar este tema de la emergencia energética a futuro. A futuro, porque eso va a tomar algún tiempo. Muchos años. Se han dicho sus colegas que es necesario hacer ciertas reformas en lo que tiene que ver con la legislación y tal. Pero yo digo, lo que hay que hacer es cumplir, porque el plan maestro me parece que ya tenía previsto todo esto que estamos conversando, pero no se lo puso en práctica. Claro, lógicamente, yo pienso que hay que hacer un seguimiento más profundo, primero del mandato presidencial 238, que mandó
el sector estar atento e incorporar nueva generación con plata privada, realmente porque el sector, es sabido, estaba en crisis. Pero también se puede hacer con alianzas público-privadas. También lo podemos hacer. Hay alianzas estratégicas que podrían funcionar a la perfección. El sector privado está dispuesto a negociar y está dispuesto a juntarse en estas alianzas estratégicas en donde puede aportar sus recursos financieros y humanos para ayudar a aliviar esta crisis. Cuando hablamos del sector privado también pensamos en inversiones extranjeras, internacionales. Muchas veces los grandes proyectos tienen que traer inversión extranjera. Lógicamente son proyectos de gran envergadura que necesitan muchos millones de dólares para que se concreten. Sin embargo, también podemos dar espacio a los nacionales a que inviertan muchas veces en lo que llamamos nosotros la generación distribuida. La generación distribuida va a estar alocada en las redes de distribución y, consecuentemente, los proyectos pueden ser de menor capacidad. Y con eso la inversión nacional es muy bienvenida y tendrá un espacio importante que cumplir. Perfecto, voy a ir a la publicidad y quiero proponer a nuestros panelistas que en el tercer segmento de Hora 25 veamos soluciones, propuestas, iniciativas para resolver la crisis de este momento. Ya retornamos. Bien, vamos entonces a la tercera parte del programa y quiero pedir a nuestros panelistas, pensar un poco en cómo resolver. Primero, la situación, Hugo, es extremadamente crítica. ¿Se podría pensar en varios meses con esta dificultad? Sí, esa es una pregunta que en realidad es, en este momento con la crisis, es bastante grave de contestar, ¿no? Es bastante, claro. Diríamos, para el sector como tal, es hasta una pena propia de cada gente que trabaja dentro del sector. Los estiajes típicos se han dado desde el mes de noviembre y hacia mediados del mes de enero empiezan ya las primeras lluvias en la cuenca del Pauti. Eso es lo típico, lo normal. ¿Qué sucede en un año con fenómeno del Niño? Pues podría ser diferente la situación y podría extenderse el periodo de sequía en la zona de Pauti. Si no llueve, vamos a tener apagones. Los apagones están dados y si es que no se producen lluvias y el estiaje empeora, esos apagones podrían verse aún aumentados. Esa es la realidad. Operativamente hablando, no se puede tomar riesgos porque tomar riesgos podría dar como consecuencia una situación aún más grave. Ahora, desde el punto de vista energético, ¿qué se puede hacer? Habíamos acabado de hablar de que se puede pensar en el ingreso de... Estamos hablando de 150 megavatios de generación térmica que se recupera. Eso en estas condiciones nos va a mejorar. Sí, seguramente que claro, sí. Todo ayuda un poco, pero no en la magnitud que necesitamos. Sí. Ahora, el tema de incorporar barcazas es un tema bastante complicado, es un tema que le vemos difícil, no imposible, pero sería la única alternativa para incorporar generación rápida y tendría que ubicarse en la zona de Trinitaria o en la zona de las esclusas. De análisis eléctricos realizados, esa potencia estaría limitada a unos 200 megavatios. 200 podría traer 200 megavatios. ¿Y hay barcazas, Jorge? ¿Es fácil, digamos, conseguir? Depende del precio. Claro, si usted paga más, bien, evidentemente trae más. Yo quisiera ser propositivo en esta ronda, porque al país también hay que decirle buenas noticias. Por ejemplo, nosotros el año pasado tuvimos 93% de generación renovable. Este es uno de los índices más altos del mundo. Estamos muy por encima de Alemania, de Reino Unido, de Estados Unidos, Canadá. Y estas son buenas noticias, pero además otra buena noticia. Somos bendecidos como país. Eso sí, pero nosotros, ¿el 93% de qué? De energías renovables, en la parte eléctrica. Sí. De generación de electricidad renovable. Okay. Y somos bendecidos, decía. Y somos bendecidos además, porque tenemos un potencial enorme, tal vez 10 o 20 veces más, quizás estoy exagerando, de potencial hidroeléctrico. De lo actual. Potencial solar, estamos en la zona ecuatorial, tenemos un enorme potencial solar, potencial eólico, tenemos un enorme potencial de gas natural que nos permitiría esa flexibilidad con costos bajos, con un energético que es más amigable de todos los hidrocarburos. Entonces, la forma positiva de ver esto
de toda crisis tiene que haber una oportunidad y tenemos que pensar que hay aquí una oportunidad de hacer una reingeniería, de repensar cómo estamos manejando las si se hace bien las cosas. Y obviamente mejorar para aprender de los errores y que no tenga usted una entrevista en 10 o 15 años diciendo la hora de Sixto y después la hora de Lazo y después seguimos en lo mismo. Ok. ¿Qué hacer? ¿Cómo resolver esto? ¿Cuáles podrían ser ideas, sugerencias ya al terminar el programa? Bueno, mi sugerencia realmente para el sector eléctrico es adoptar acciones de orden administrativo, Andrés. Aquí yo pienso que la Agencia de Regulación y Control de Energía debe convocar a un directorio en donde de pronto disponga y restablezca la aplicación de la regulación 002/21 que está suspendida ilegalmente además. Al restablecer esa regulación, el sector privado va a poder actuar dentro del mercado eléctrico en el área de generación distribuida. Y como comentaron, los sistemas fotovoltaicos son de respuesta muy rápida, son modulares, están a disposición en un corto periodo de tiempo, incluso podrían estar disponibles dentro de este periodo en este momento de emergencia. Lo que necesitamos es la intención y la agilidad del sector para darnos los títulos habilitantes para que podamos participar en este mercado. ¿Y esa energía es muy cara? Esa energía es muy competitiva dentro del sistema nacional. Dependemos de potencias, cosas así. Cada uno va a tener su precio, pero somos muy competitivos. Ya, Fernando, soluciones. Yo creo que lo que estamos viviendo en este momento, los racionamientos, es la consecuencia de decisiones anteriores, tal vez que no se tomaron a tiempo, y por otra parte, problemas estructurales. Me quiero referir al tema de los problemas estructurales del sector eléctrico. Yo creo que el primero de ellos, y hemos convergido en ideas aquí en este set, es que se necesita una reforma a la parte legal regulatoria del sector eléctrico. Segundo, se necesita una nueva estructura del sector eléctrico donde, si es que es posible, se contemple nuevamente un Ministerio de Electricidad y Energías Renovables. Eso es básico porque esa distancia entre el funcionario de más alto rango, que es el viceministro de Electricidad, con el presidente de la República, a veces hace que no se tomen las decisiones correctas y a tiempo. Un tercer problema estructural, que lo hemos hablado también acá en el set, es el problema tarifario. Se tiene que revisar el tema de los costos en todas las etapas de la energía, haciéndolo lo más eficiente posible, pero también se tiene que ir hacia un análisis de la sostenibilidad de los subsidios para el sector residencial y comercial que subsisten en este tema tarifario. Y el último que me permitiría hacer es la despolitización del sector eléctrico, que es un tema muy importante que hace que a veces las decisiones del todo un sector tan importante y vital para la economía del país sea tomado por personas no idóneas, que no tienen la suficiente preparación ni en la parte de la experiencia como para tomar esas decisiones, y bueno, las consecuencias las vivimos en este momento con los racionamientos. Claro, y provoca indignación, molestia, ya sabemos los costos económicos que hay en esto. Quiero pedirles a nuestros panelistas una intervención rapidita de 30 segundos, casi un mensaje final. Hugo, con usted empezamos. Sí, muchísimas gracias por este tiempo. Pues en realidad a la ciudadanía, el indicarles que el sector eléctrico como tal tiene que ser un sector que se dedique hacia el bienestar de la ciudadanía, hacia el bienestar de la economía del país. En tal sentido, insistir en el hecho de que las reformas que se realicen tienen que tener la participación de los actores. Comprometerme como tal, como parte de la academia, en ese proceso de mejora, de avanzar, de una dinámica que nos permita mejorar. Ok. Dos mensajes. El uno positivo, que tenemos un gran potencial y que podemos desarrollar esto y hacer una reingeniería que nos permita visualizar a futuro esto, que tiene obviamente solución y gran potencial. Y lo otro es que en noviembre se tiene que resolver y aprobar las tarifas para el próximo año. Entonces, hay que involucrarse como ciudadanía y pedirle cuentas a las autoridades. ¿Qué número va a poner? Porque el número que usted va a poner, sea regalo o no... Pero este rato no van a tener cara para poner un número. Pero de todas formas, si no ponen un número o dejan el mismo número, la factura nos la pasan a nosotros y se va a agravar el problema de apagones. Ok, Fernando. Yo creo que es momento de establecer una política de largo aliento en el sector, una política sobre todo que ponga
o que privilegie la seguridad energética por una parte y por otra parte la sostenibilidad, inclusive en el tema de finanzas y medio ambiente. Y el segundo tema me parece importante es afrontar los problemas que han sido expuestos acá de raíz, es decir, debemos ir a las causas, no a los temas de los racionamientos, que es un problema totalmente puntual como ahora lo estamos viviendo. Con usted terminamos, Katia, por favor. Bueno, yo como de la parte privada ofrezco de mi parte, y creo que muchos de mis compañeros del sector, una colaboración estratégica en donde nosotros ponemos a disposición nuestros conocimientos, nuestros recursos financieros, humanos, para desarrollar nuevos proyectos que podrán entrar en funcionamiento en un corto periodo de tiempo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas que han estado en el estudio central de Teleamazonas en Quito. Gracias a la audiencia y claro, con esta dificultad que estamos soportando. Pero bueno, ahora mismo nuestros participantes en Hora 25 han planteado algunas ideas y sugerencias en una situación extremadamente compleja. Gracias, felicidades, hasta el próximo domingo. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de... En Uniandes proyectamos lo mejor de ti. Porque sabemos cuán importante es tu propósito. En pro de ti, Produbanco.